bienvenidos a este nuevo episodio de Sensor UABC. Mi nombre es Azul Aquino y el día de hoy les traemos un tema muy interesante con el que nos topamos día a día. A ver, Victoria, platícame, ¿cuál es este tema? Claro, Azul, el día de hoy les vamos a hablar sobre las fake news o noticias falsas, dado que en la actualidad es muy común toparse con este tipo de información. ¿No es así, Nicte? Por supuesto. En redes sociales abundan este tipo de noticias con encabezados llamativos para atraer nuestra atención. ¿Tú qué nos cuentas, Brian? Sin duda alguna, este es un tema muy importante, sobre todo para nosotros que estamos activos en redes sociales y sobre todo en internet. Así que quédense con nosotros para conocer más sobre este tema y de qué manera nos puede afectar. Recuerden, yo soy Brian Gabriel. Yo soy Ite Rodríguez. Yo soy Victoria Ortega. Yo soy Azul Aquino y esto es Sensor UABC. Temporada 16, comenzamos. Nuestra habilidad para comunicarnos y expresarnos con los demás es una herramienta que utilizamos día con día. Pero, ¿conoces todo lo que podemos comunicar sin decirlo realmente? Quédate, porque hoy en La Ciencia Cierta hablaremos más sobre el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es toda comunicación que se da a través de gestos, posturas, movimientos del cuerpo y del rostro, y suele indicar las emociones del emisor. El lenguaje corporal suele suceder de manera inconsciente, y este es un indicador de las emociones de las personas. Cuando nos expresamos por medio de nuestro lenguaje corporal, tenemos una tendencia a incluir ciertas muletillas corporales. Las muletillas en el lenguaje corporal son los movimientos repetitivos que desvían el mensaje hacia nuestro receptor, porque pueden llegar a ser una distracción para el mismo. A continuación, la maestra Patricia Solar nos hablará más sobre el tema. Hola, pues hoy el tema que vamos a platicar es sobre la comunicación no verbal y más específicamente sobre las muletillas que a veces tenemos en la cuestión corporal. Una de las muletillas más comunes es justamente las manos, ¿no? Regularmente las personas a veces no sabemos qué hacer con nuestras manos. Lo más importante en este caso y un tip muy particular sobre este tema es dejarlas libres. Las manos saben exactamente qué tienen que hacer y qué es lo que tienen que señalar para que la comunicación se pueda dar con mayor fluidez y sobre todo con mayor eficacia. Esto en cuanto a las manos. También a veces las posturas no son las más adecuadas y entonces lo que tenemos que hacer es tratar de estar lo más alineados posibles también, pues para evitar algún problema de columna o alguna de estas situaciones, ¿no? Otra de las cosas que también a veces es o se vuelve una muletilla no verbal en cuanto al cuerpo, pues también, por ejemplo, la mirada. ¿Qué tenemos que hacer con la mirada? A veces nos cuesta trabajo mirar, por ejemplo, hacia la cámara o sobre todo directamente a los ojos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay un truco que hace algunos años me enseñaron y es que en lugar de mirar directamente a los ojos como a veces hacemos, lo que podemos hacer es mirar aquí en esta parte, exactamente en medio de los ojos. La persona va a pensar que estamos mirándole a los ojos, pero en realidad estamos nosotros mirando hacia ese punto y es más cómodo tanto para esta persona como para nosotros. Para concluir, te dejaremos algunos ejercicios para controlar tu lenguaje corporal. Y una de las cosas que también podemos hacer es hacer algunos ejercicios para evitar estar estresados, porque justamente es el estrés, la incomodidad o el no saber qué es lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo y con nuestra comunicación no verbal, pues es lo que a veces nos lleva a cometer estos errores o estas muletillas que a veces tenemos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es justamente relajarnos. Por ejemplo, hacer ejercicios de respiración. Más que nada, nosotros a veces pensamos que respirar pues es algo tan natural que lo tenemos bien dominado, pero la verdad es que no es tan cierto como pareciera. Entonces, lo que tenemos que hacer, uno de los ejercicios más comunes, es tratar de meter aire durante 5 segundos, metemos 5 aires durante 5 segundos y después durante 8, contando 8 segundos, lo vamos soltando, ¿no? Si hacemos este ejercicio, cada vez que tengamos que hablar en público o delante de las cámaras o simplemente para hacer nuestra rutina, esto nos va a relajar. Esto lo podemos hacer incluso cuando nos levantamos y esto puede lograr que nosotros también estemos mucho más centrados en lo que debemos hacer y no tanto en nuestro nerviosismo.
Roberto Castillo Uriarte, narrador y poeta, nació en Tecate, Baja California, en febrero de 1951. Estudió letras inglesas e hispánicas en la UNAM y comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde actualmente es catedrático de literatura. Es uno de los iniciadores de los movimientos hippie y beat estadounidenses. Es autor de Pequeño Bestiario y otras miniaturas 1982, Blues Cola de Lagarto 1985, Cartografía del Alma 1987, Nuestras Vidas Son Otras 1994 y La Pasión de Angélica según el Johnny Tecate 1995. Ha traducido Soy Orilla del Vaso que Corta, Soy Sangre, primera edición en 1989 y segunda edición en 1995, antología del poeta estadounidense Charles Bukowski. Novelas como Gancho al Corazón, La Saga del Marómero Páez. Sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, francés, italiano y portugués. Desde hace más de 15 años ha impartido talleres de historias de vida, lectura y creación literaria para promotoras comunitarias en colonias marginadas en Mexicali y Tijuana, así como para estudiantes de primaria y secundaria por parte de Casa de las Ideas y para las alumnas internas e internos en la cárcel para menores de Tijuana desde septiembre de 2015. El pasado 11 de marzo del presente año se presentó en CEAR Tijuana 2 libros de Roberto Castillo, Ucronías y La Complicidad del Humo. Ucronías son recreaciones narrativas de hechos históricos que han sido modificados con ciertos giros, personajes y eventos ficticios. La Complicidad del Humo son notas, reflexiones, datos y ficciones acerca de un fumador en un mundo de no fumadores. La presentación fue realizada por Alfonso García Cortés junto con el autor en la sala de usos múltiples del CEAR Tijuana a las 6:30 de la tarde. El girasol solar y la dulce granada y el torito, la hierba rastrera y espinosa y la vid que eleva la alegría. Noches que olían a cebada, lúpulo, alfalfa, uvas blancas y rosadas, a café recién hecho, tés aromáticos de hierbabuena. Escribiendo descargas todos los miedos, las angustias, todo, afirmó uno de los 17 jóvenes varones del Centro de Internamiento para Adolescentes que acudió a la charla El Oficio del Poeta con el escritor Roberto Castillo Uriarte el pasado lunes 20 de mayo del presente año. 19 jóvenes, 17 varones y 2 mujeres intercambiaron lectura y comentaron ejercicios de escritura con el poeta y escritor tecatense. Los textos leídos fueron una muestra de sus avances en el taller de poéticas urbanas impartido desde abril por el Instituto Municipal de Arte y Cultura a través de la mediadora de lectura Paloma Silva en el Centro de Internamiento, comentados por el escritor durante la presentación. Castillo Uriarte dijo que habrá gente que a lo mejor no va a utilizar la literatura, que le guste más bailar, pintar o dibujar. El autor obsequió 2 ejemplares firmados para la biblioteca en exclusiva de su nuevo libro doble titulado Ucronías y la Complicidad del Humo. La poesía de Roberto Castillo es fundamental para entender la poesía de América Latina. Su escritura se compone en el extremo más norte y comparte la poesía y el lenguaje del extremo más sur en la Patagonia. Ha llegado el momento. Eso que siempre soñaste desde pequeño. Vas a cumplir tus sueños. Es hora de elegir tu carrera. Sabemos que la elección de carrera es de las decisiones más complicadas para la mayoría de nosotros. María Gómez platicó con nosotros sobre su libro Yo elijo mi carrera, el cual aborda este tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de Jesús Gómez Ochoa. Trabajo en información académica. Es el área de la biblioteca y también el centro de cómputo. El nombre del que le puse al libro se llama Yo elijo mi carrera y el trama pues está interesante. En este libro son 28 profesionistas que a mí me llamó la atención cómo ellos pues hacen su carrera
Entre ellos está el doctor David Piñera, que cuando lo haces con amor, no te importa trabajar horas extras sin que te paguen. Estamos hablando aquí que estamos incluyendo a las personas con discapacidad. Entonces, hoy en día, también las personas con discapacidad, se hizo un artículo único para que las personas con cualquier discapacidad que tengan, si no ven, si no escuchan, puedan tomar una carrera universitaria. Este libro surgió hace 15 años. Mi inquietud era ver por qué los alumnos se desertan de las carreras antes de pasar al segundo semestre. Encontré 2 puntos básicos, que fue que el alumno no detecta qué es lo que le gusta hacer, y por lo tanto tampoco puede identificar qué áreas son las que le reforzarían lo que le gusta hacer. Mi intención fue hacerles un libro dirigido a los niños. Dije, pues a los niños les gusta jugar, les gusta dibujar, y se me hizo interesante en la visita guiada incluirlos para que conocieran la Facultad de Artes y la Facultad de Deportes. Si los niños se les enseña desde temprana edad, ellos van a ir viendo en cuál carrera se identifican a futuro, y si conocen la información desde pequeños, pues les va a ser más fácil cuando sea el tiempo oportuno para elegir una carrera, pues la van a elegir más fácil. Se me ocurrió decirle a mi jefa que por qué no organizábamos una Expo ABC Niños, donde podían todas las carreras traer algo divertido y mostrarles a los niños de una forma de juego y divertida su carrera, algún proyecto que los niños dijeran, quiero estudiar computación, quiero estudiar deportes, quiero estudiar artes, lo que a ellos les guste. Entonces se hizo la Expo ABC Kids en el 2016. Decidí pedir un préstamo al banco para que me hicieran caso en una editorial. Yo en este libro les dije que no se tenían que rendir, que cuando te gusta algo no te va a importar ni si eres pobre, ni si no puedes, si se te hace difícil. Cuando ustedes decidan o que aprendan a detectar qué es lo que les gusta, cuál es su pasión, va a ser más difícil que la gente los desanime. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora, yo voy a hablarles de lo que son las fake news. Estos son informes o notas que constan de información y datos falsos y normalmente no cuentan con ninguna referencia. Normalmente son difundidas por redes sociales. Las fake news tienen la intención deliberada de mentir a las personas, de inducirlas al error, de persuadir sus decisiones personales, además de enaltecer o desacreditar a alguna institución o persona. Otro dato importante es que las fake news no existen como tal, sino que son parte de la alfabetización informacional. Por ello es importante que no nos conformemos solamente con una fuente de información, sino que investiguemos más sobre el tema para así dejar de fomentar la desinformación. Otro riesgo muy importante es que hacen el uso de nombres institucionales u oficiales al crear la nota en redes sociales o internet. De este modo nosotros hacemos caso omiso al razonamiento y creemos que la nota presentada es verdadera. ¿Que hay sobrepoblación de canguros en Australia? ¿Que los canguros van a dominar Australia? ¿Que los canguros van a viajar a Asia? ¿Que los canguros dominarán el mundo? De esta forma se distorsiona la información y se generan datos erróneos. Por eso debemos estar atentos a las fuentes de la información que leemos, vemos y escuchamos.
Pues muchas veces una palabra puede cambiar todo el contexto de una noticia. Así que es importante indagar sobre si la información vista es verdadera o falsa. Uno de los tips que te podemos dar es que leas las noticias. Verifica que la información tenga coherencia, pues a pesar de que te estén diciendo que la luna es de queso, todos sabemos que no es así. Es por eso que si vemos una noticia sospechosa o poco probable, investiguemos más sobre el tema para saber si es real o no. Es muy fácil toparnos con fake news en las redes sociales. Algunos lo hacen por diversión u otros lo hacen para obtener algún beneficio propio. Es por ello que es bueno recordar que es bueno criticar la información para así ser más estrictos al momento de querer informarnos sobre algún tema. Recuerda que esto es el UABC. ¡Continuamos! ¿Qué tal, mis científicos? Sean bienvenidos a 1, 2, 3 Ciencia, programa en el cual realizaremos diferentes experimentos científicos con todo lo que está a tu alcance. Sí, así es, con todo lo que tienes en tu casa podrás llevar a cabo todos los experimentos que te enseñaremos a lo largo de estos programas. Mi nombre es Brian Vadillo. Acompáñenme, científicos. Para nuestro primer experimento necesitaremos un globo, un bowl grande o un plato hondo, un vaso desechable y un lápiz. ¿Listos, mis científicos? Vamos a trabajar. Nuestro primer paso es hacer un agujero en el vaso. Ojo, con la ayuda de un adulto para que ustedes no se lastimen. A continuación, inflaremos nuestro globo. El color no importa. Pues, ahí va. A continuación, vamos a generar electricidad estática. ¿Cómo se hace eso? Con la fricción. Listo. Para nuestro siguiente paso, necesitaremos ayuda de nuestra amiguita, la manita. ¿Y qué es lo que haremos a continuación? Vamos a vaciar nuestro vaso de agua en nuestro vaso que ya previamente le habíamos hecho un hoyo. Manita, ¿y nos puedes ayudar? ¿Cómo pasó esto? Al frotar el globo con el cabello, los electrones, partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa, son transferidos desde el cabello al globo, y al frotarse muchas veces el globo queda cargado de electrones. El agua del grifo está neutro, esto quiere decir que tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas, y el globo, al estar muy cerca del agua, empuja los electrones, dejando una zona de carga positiva que es atraída por el globo. Y ahí lo tienen, mis científicos. ¿Qué les pareció este experimento? Muy interesante, ¿no? Y recuerden que se pueden suscribir a este canal picándole el botoncito de abajo que dice suscribir, para que puedan seguir viendo más contenido y más experimentos. Así que ya lo saben, mis científicos. Nos vemos en la próxima en 1, 2, 3 Ciencia. Mi nombre es Fermín López Cano, soy el entrenador de la selección varonil de voleibol de aquí de UABC. El equipo representativo de voleibol de aquí de UABC entrena en un horario de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. En esta ocasión asistimos al gimnasio del Campus Tijuana, al entrenamiento del equipo de voleibol de UABC. Platicamos con el entrenador y esto fue algo de lo que nos comentó sobre el equipo. Actualmente participamos la semana pasada en un evento que es el evento estatal de UABC, donde nos enfrentamos entre Mexicali, Tijuana y Ensenada. Cada noviembre se hace este evento y de ahí sacamos a un equipo representativo que es de toda la región para
jugar lo que es los interinstitucionales, los eventos regionales y los eventos nacionales en los que participa UABC. Con respecto a los entrenamientos, pues entrenamos aquí en lo que es el gimnasio de UABC Campus Tijuana. Están todos invitados, cualquier jugador o alumno que sea parte de UABC puede venir a los entrenamientos, puede venir a las visorías y ser parte de la selección. Bueno, más que nada por cuestiones de salud, los invitamos a que practiquen alguna actividad física y si en su caso es lo que es el voleibol, pues que se integren a nosotros, ¿no? Hola, yo soy Oscar Ibarra y aquí en las clases de voleibol de aquí de UABC he aprendido lo importante que es el trabajo en equipo. Aquí se pasan fomentando la manera en la que si no estás comunicado con tu equipo, no puedes realizar bien las jugadas, no puedes jugar de una manera apropiada. El ambiente que se siente aquí es muy agradable, muy acogedor, todos somos como una familia aquí en este gran equipo y la verdad se lo recomiendo muchísimo. Si ocupan realizar una actividad para créditos o para simplemente pasar un buen rato, vengan aquí y lo van a disfrutar mucho y va a servir para hacer actividad física. Muchas gracias. UABC, mediante la Facultad de Ciencias Administrativas, firmó un convenio con San Diego Global Knowledge University para brindar a los estudiantes de dicha facultad un segundo título denominado Licenciatura en Administración Global, el cual es un grado académico internacional de su licenciatura. Con este, los alumnos pueden lograr un perfil profesional transfronterizo global con el título emitido por la Universidad San Diego Global Knowledge University. Dicho convenio es relativamente reciente, pues fue apenas en el año 2018 en el cual la UABC salió con la universidad del país vecino para la realización de este convenio, el cual estamos a punto de explicarte. Alumnos y egresados de UABC Tijuana, Facultad de Contaduría y Administración, y de UABC Mexicali, Facultad de Ciencias Administrativas, califican para el programa. Estos cursos son una selección del currículum de la licenciatura de San Diego Global Knowledge University, en los cuales cubren aspectos administrativos y gerenciales en el ámbito global que complementarán tus estudios en UABC. Algunas de las ventajas con las que cuenta esta modalidad es que puedes obtener una educación de una universidad con acreditación en Estados Unidos. Su sistema es flexible, diseñado con tutorías presenciales en la tarde y clases en línea. Además, cuenta con un amplio y competente equipo de instrucción con experiencia laboral. Completando únicamente 11 cursos secuenciales de 5 semanas cada uno, durante un año y 5 semanas, obtendrás tu título en San Diego Global Knowledge University. Las sesiones de inscripción inician cada 5 semanas. Se espera que el próximo semestre inicie el 6 de enero. Para registrarte al programa, debes accesar a la página de internet. Allí encontrarás la información detallada sobre la licenciatura y los requisitos necesarios para la inscripción. Podrás llenar el formulario de solicitud, así como consultar el calendario del curso. También encontrarás opiniones de alumnos registrados actualmente en el programa. Al llenar el formulario, un representante de servicios estudiantiles te contactará. Ellos te darán información más personalizada. Así como la universidad se pondrá en contacto contigo a través de tu correo electrónico. Si
deseas obtener mayor información, puedes acudir a la subdirección de la Facultad de Contaduría y Administración. Allí te orientarán y resolverán tus dudas. Además, no olvides consultar la página de internet. Pienso que la autoestima es el quererte a ti mismo, el apreciarte a ti mismo. La forma en cómo se siente cada uno y cómo le afecta a cada quien, desde mi punto de vista. La autoestima para mí es como la apreciación que te tienes a ti mismo. Claro, es cómo te quieres a ti mismo, qué tanto valor te tienes a ti mismo. Pues yo digo que es bueno porque me siento bien conmigo mismo y hasta ahorita no tengo ningún problema conmigo. Yo creo que es regular, siento que podría estar mejor. ¿Alta? Sí, tengo una autoestima alta, normal. Súper alto, llega hasta el cielo el mío. Yo creo que aceptando mis defectos y, bueno, si son defectos aquellos que pueda corregir, pues no se puede mejorar, ya la tengo muy alta. En lo que te rodea, las personas con las que te juntas, o sea, tus amigos. Si tuviera algún problema, pues apoyándome con mis padres o con alguien de confianza que me diera su apoyo y que me apoyara en todo lo que yo decida. Que afecta en que así puedo sobresalir más ante ciertas cosas profesionales. Me da pequeños empujones, así como para que no tenga temores ni nada, pueda seguir adelante, alcanzar mis metas. Sí, siento que dejaría por un lado la escuela, no me enfocaría tanto en esto y pues me estaría yendo mal en otras cosas como el trabajo. Yo siento que me quita un poco de confianza a mí y si tuviera mi autoestima mucho más alta podría desarrollarme más. Tanto depender de tus emociones, o sea, no saber razonar y sinceramente dejar que ellas te guíen. Cuando tus emociones tienen cierto control sobre ti, tienes miedo a quedarte solo y pues dependes de las emociones o de los sentimientos que tienes hacia la otra persona. ¿Emocional? La depresión emocional es cuando ocupas una persona a tu lado, que ocupas que te haga feliz, que te complemente, más que nada. ¿Se siente incompetente para realizar ciertas cosas? Sí, he pasado por una circunstancia así. De pensar que yo misma no tengo el control de mis decisiones o de todo lo que estoy haciendo. Poder lograr su cometido o lograr sus propias metas. Quería salirme de mi zona de confort porque si sigo ahí, pues va a ser muy difícil salir de esa situación. ¿Estás seguro que como soy estaría llorando más que nada? Primeramente sería no quedarme callada y poder hablar con cualquier persona que tenga de confianza a la mano. Pues primero valorarme a mí mismo, tener cierta confianza en mí. Creo que te ayuda a tener tanto experiencia como saber entonces qué hacer en ciertos casos que te pasen. Pues al mejorar yo puedo hacer que mis relaciones futuras puedan mejorar. Cuando la situación se pueda poner difícil otra vez, ahora voy a estar preparado. Les agradecemos haber continuado con nosotros hasta el final. Les recordamos sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y su repetición todos los miércoles a las 11 a.m. por el mismo canal. Esperemos este tema les haya servido para estar más alerta y no caer en la desinformación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Sensor UABC y también comentarnos para estar en interacción con nosotros. Los esperamos la próxima semana con nuevas cápsulas e información solamente para ustedes. Recuerden que yo soy Victoria Ortega. Yo soy Azul Aquino. Yo soy Brian Gabriel. Yo soy Ita Rodríguez y este es Sensor UABC, temporada 16. ¡Hasta la próxima!